Hay millones de mujeres en las calles. Qué bien hacer este aparato. El 5G, aparentemente lejos de atenuar No sé, espionaje. el movimiento de la mujer, ¿Qué es esto? lo ha hecho avanzar. No digo precisamente el artefacto, quiero decir todo el espectro tecnológico y las consecuencias que ese espectro tecnológico en el marco capitalista tiene sobre la sociedad. Por lo tanto, los problemas son mucho más agudos y, como decía alguien, creo que fue Chesterton, para la actualidad, los clásicos. Y la Revolución de Febrero es el clásico de la emancipación femenina. Quiero señalar que febrero es además el Día Internacional de la Mujer. Perdón, es el 8 de marzo, pero en el calendario ruso era el 25 o 23 de febrero. Por lo tanto, las mujeres decidieron declarar una huelga en celebración del Día Internacional de la Mujer con sus reivindicaciones. Los partidos de izquierda, incluido el bolchevique, propusieron que eso se trasladara al 1 de mayo, porque entendían que las condiciones no eran las más propicias para iniciar una huelga general. Acá quiero contar una anécdota que me parece que tiene importancia. No estaban tan equivocados los bolcheviques y el resto de la izquierda en no querer hacer nada. Y los servicios secretos del zar habían ordenado a los infiltrados del Estado en los partidos de izquierda acelerar una acción de masas, provocarla, precipitarla, porque confiaban en una represión masiva que pusiera fin a cualquier temor revolucionario y permitiera o prolongar la guerra o, como quería el zar, llegar a un acuerdo con Alemania y retirar a Rusia de la guerra, beneficiando al mismo tiempo a Alemania, que en lugar de pelear en dos frentes iba a pelear en uno. Es decir, el zarismo también apostó a esto. El zarismo se equivocó y las mujeres acertaron, porque el que terminó derrocado fue el zarismo y no fue el movimiento de mujeres el que fue derrocado. Si hay una escena de liquidación del machismo, del patriarcalismo, como ustedes quieren llamarlo, son las escenas de las mujeres textiles que van a las fábricas metalúrgicas y a bolas de nieve intiman a los obreros a salir a la huelga. Son ellas las que tienen la sartén por el mango, las que marcan un rumbo y las que vuelcan a la clase obrera a la revolución. Miren ustedes la eficacia. La revolución es un proceso maravilloso. Algo dice Rosa Luxemburgo sobre que la revolución, luchar por la revolución es lo único que realmente hace feliz al ser humano. Pero, como ustedes imaginarán, estas son jornadas de una felicidad inmensa. La mujer toma ese rol. Esto no es característico solamente de la Revolución de Febrero. La Revolución Francesa cobra un impulso cuando las mujeres de París marchan a Versalles y se cargan al rey y lo meten en París para que deje de conspirar en Versalles contra la revolución. Yo personalmente, el primer recuerdo que tengo de algo que tenga que ver con la lucha de clases y las mujeres, que me impresionó al punto que me acuerdo siempre, fue cuando en el año 1952 se declaró una huelga minera en Lorena, en Francia. Y un día, en el diario que leía mi padre, aparece que las mujeres de los mineros se han ido a ocupar las minas y que por lo tanto estallaba una crisis política absolutamente infinita. Me quedó la impresión, desde ese momento y después por la experiencia la he ratificado, que con la intervención de la mujer es cuando los procesos revolucionarios se deciden definitivamente. Y este es un llamado a la clase obrera, en general, de que nunca va a triunfar sin la participación masiva de sus mujeres, de sus hijas, de sus hermanas, de sus primas, o con todos los parentescos que finalmente se establecen en forma absolutamente inevitable. También con materia de eficacia política, yo coloco la pregunta: ¿cómo es que triunfaron los pañuelos verdes en 1917
en el país más celeste del mundo. Porque aquí, bueno, a veces yo tengo la impresión de que las verdes son mayoría. Y por lo tanto, he visto las manifestaciones que hemos visto han sido absolutamente gigantescas. Pero en Rusia había 100 millones de personas y probablemente fuera de los afiliados al partido bolchevique y la mitad de los mencheviques, no todos, salvo ellos, los demás eran todos celestes. Y sin embargo conquistaron el poder político. Y no solo conquistaron el poder político, sino que inmediatamente después firmaron una serie de decretos que constituyen el programa máximo del movimiento femenino. Esto lo debatí en una televisión en la ciudad de Santa Fe a raíz de este planteo de Cristina Kirchner de juntar todos los pañuelos. Y yo le dije que conocí un caso más eficaz en donde no se habían unificado los pañuelos, los verdes había que buscarlos con lupa y los celestes eran mayoría. Entonces, ¿cómo se resolvió? Se resolvió de un modo muy simple, le dieron la tierra a los campesinos. Y al darle la tierra a los campesinos, se quebró el primer lazo de servidumbre de la mujer hacia el hombre, que era servidumbre campesina hacia el señor feudal. La quiebra de todos los lazos de servidumbre, opresión política, etc., es el punto de partida político para el punto de partida político para cualquier liberación. Alguna vez conté, después posteriormente, que en algún hogar campesino en Rusia, un día se debe haber comentado, che, mirá, los bolcheviques legalizaron la homosexualidad. Acaban de sacar un decreto a favor del divorcio y un decreto a favor del aborto. ¿Cómo les cayó? Supongo que la mujer le dijo al hombre, analizarlo con más cuidado porque si no vamos a perder la tierra. ¿Está claro? Es decir, había sido un golpe estratégico. Porque finalmente toda forma de opresión tiene una raíz social. Trabajando con Olga en la revista En Defensa del Marxismo durante bastante tiempo, sobre el tema de la mujer, Olga escribió varios artículos de balance del movimiento femenino. Y una cosa que llamaba la atención es la siguiente: había habido progresos como consecuencia de la lucha, había habido avances en el terreno de la libertad formal, en algunos lugares el divorcio era pleno, en otros el derecho al aborto, etc. Pero de conjunto la mujer ha sufrido un enorme retroceso social bajo la crisis capitalista. Porque no puede ser que la situación material y las posibilidades de realización de las mujeres hayan crecido en un mundo donde aumentó la desocupación y la pobreza y las guerras. Esta contradicción tiene que ser examinada, porque es un límite final a cualquier movimiento de emancipación de la mujer que no tenga como bandera la revolución social. En un trabajo que va a salir ahora, dentro de poco, en el año que viene, se van a publicar casi todos los debates sobre la cuestión de la mujer en los congresos de la Internacional Comunista. Es decir, que el movimiento de la mujer luego se proyectó en la Internacional, y al proyectarse en la Internacional se debatió enormemente el problema o el tema de las mujeres del mundo musulmán. Porque nosotros acá en Argentina y otros que están de este lado de la geografía del planeta, a veces nos olvidamos que la condición de la mujer en muchos de nuestros países no es la condición de la mujer en el mundo musulmán. Y en el Congreso de Bakú en 1921 eso fue debatido ampliamente. Y los bolcheviques fueron los primeros que lograron avanzar en este tema del velo, del cuerpo es mío, de mis propios derechos, entre las sociedades más atrasadas del mundo. Es una cuestión, digamos, fundamental. El mensaje, porque me gustaría que hablen ustedes, el mensaje que surge de aquí es que hay que luchar por una perspectiva socialista y revolucionaria en el movimiento de la mujer. En primer lugar, no hay que tener, naturalmente,
realmente, una vez que uno señala esto, no tiene que caer en lo que llamaríamos, usando una frase que se usa para otra cosa, en el cretinismo antifeminista. ¿No es cierto? Es una frase que se usa para el parlamentarismo. Están los cretinistas parlamentarios, ¿qué significa? Que creen que el mundo va a ser transformado a través del Parlamento. Y están los cretinistas antiparlamentarios que dicen que como el mundo no va a ser transformado por medio del Parlamento, no hay que ir al Parlamento. Ni siquiera hacer el trabajo de denunciar que el mundo no va a ser transformado por el Parlamento. Eso también es un cretinismo. El cretinismo feminista, si ustedes me permiten el paralelo, es creer que un movimiento autónomo, aislado, pluriclasista de la mujer puede resolver el problema de la emancipación. El cretinismo antifeminista es no comprender el fantástico esfuerzo que están haciendo las mujeres por crear un movimiento emancipador. Que es lo que más impresiona en todo el mundo. Entonces la tarea de los socialistas es no hacer el seguidismo al cretinismo feminista, ni mucho menos tampoco al cretinismo antifeminista, sino plantear en este movimiento, desde una posición independiente, la organización socialista de la mujer. La organización de la mujer socialista para construir un partido de clase, un partido obrero en la Argentina. Que tenga una visión política, que las mujeres obreras, y las mujeres avanzadas, progresistas, socialistas, organicen en función de una estrategia socialista a la mujer, con el planteo de que un partido político que puede dar una perspectiva, y esto está en relación a los elogios que se hicieron aquí con el partido bolchevique. Porque finalmente fue una tremenda lucha de partidos, primero sobre la guerra, defensistas y derrotistas, después sobre si tirar o no un gobierno burgués en un país atrasado, que no había hecho tarea democrática, lo que llevó a que este movimiento que iniciaron las mujeres fuera la victoria. De otro modo nunca hubiera ido a la victoria. Esto hay que plantearlo con energía, no en forma ultimatista o sectarista como si alguien tuviera la verdad revelada. Eso es ajeno a un socialista, ese comportamiento. Pero tiene que ser planteado con absoluta energía. Una vez en Tartagal, en un piquete del Polo Obrero y de otras organizaciones, hace tiempo, bueno, hace una década, me pasó algo que fue muy interesante. Se me acercó una compañera, que yo obviamente no conocía, se puso a conversar conmigo, pero me dejó las siguientes palabras. Yo a la esclavitud del hogar no vuelvo más. Miren el efecto emancipador de un movimiento de lucha. Porque ella no lo descubrió leyendo libros, ni electrónico ni en papel, sino por participar en Tartagal en particular con aquel levantamiento de General Mosconi en el año 2000-2001, descubrió a través de la lucha, no solo se descubren nuevas identidades y nuevas posibilidades de parte de tal o cual colectivo, sino del conjunto del pueblo. Porque lo que limita la perspectiva que cada trabajador se traza de él y de su familia y de sus amigos es la atomización. Y lo que revoluciona esa perspectiva sin futuro es el trabajo y la lucha colectiva de una clase. Esto lo tiene que comprender a fondo, un trabajo a fondo tiene que hacer acá la izquierda argentina, porque con un movimiento masivo de mujeres verdes, la mayor parte de los votos van para macristas o kirchneristas, que no son representantes consecuentes del movimiento de las mujeres. Uno diría, bueno, algo no anda bien con las mujeres, puede ser, pero también quiere decir que algo no anda bien con los partidos. Porque primero hay que asumir su propia responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es la conclusión política que hago de este libro y mi lectura entre líneas y las líneas, porque ya desde el título hay un mensaje disruptivo. Muchísimas gracias.
Acá Joaquín se trae. Gracias, Olga, por el libro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y dígala fuerte. Porque... Bueno, yo tenía dos preguntas. No, porque parecía como que se iban a ir, porque vos me preguntó si tiene una pregunta. Sí. Estaban todos levantando. No, tenía dos preguntas. En especial para Olga, o no sé, Jorge también. Una en relación a una cosa que vos dijiste, que no la había escuchado, he visto en una entrevista, pero que vos dijiste que preferías llamarlos, no sé, movimiento de emancipación de mujeres y no feministas. Veo que hay mucha debate con la cuestión del término, ¿viste? Y no entiendo cuál sería la diferencia entre movimiento de emancipación de mujeres y feminista, y si es que la respuesta es que el feminismo está realizado por el clasismo o la pequeña burguesía, ¿cuándo se lo quedaron para ellos? Y la segunda pregunta más bien es una ocurrencia que yo a veces tengo del planteo de las mujeres, con toda la cuestión de, bueno, toda la potencia que tiene el movimiento. Si te parece interesante, o también, bueno, Jorge, la cuestión de si las mujeres están moviendo el Encuentro Nacional de Mujeres y toda esa cuestión, pero alguna cuestión, digamos, institucional para la lucha, como un sindicato o una liga de mujeres, sería algo que pueda ser positivo. El movimiento de mujeres es un movimiento que está recorrido y atravesado por muchas corrientes políticas. En el periodo al que yo me referí, que es el periodo de las primeras décadas del siglo XX, es conocido que muchas veces se denomina como la primera ola del movimiento feminista o del sufragismo. Si uno amplía un poco el angular y ve las enormes revoluciones que hicieron, enorme es una palabra grande, tal vez no dice mucho, el grado de inquietud política y de creatividad política y de cuestionamiento de la situación del estado de las cosas de esas décadas, de esas primeras décadas, no todas las mujeres que participaron de ese movimiento se reconocían en el movimiento feminista, como o sufragista. Si uno va al caso de la Argentina, es clarísimo, digamos. Hay una corriente que se reconoce como movimiento de mujeres feministas y después tienen las anarquistas, las socialistas, etc. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que tenés la insurrección de las 20.000, la huelga de las camiseras. Gran parte del movimiento feminista apoyó esa huelga de características insurreccionales y otro sector no, pero no son lo mismo, son dos corrientes políticas distintas. Y vale la pena tomarlo así, entenderlo así, porque si no se vuelve muy difícil entender los procesos, los puntos en común y los puntos de divergencia, que son importantes. Yo creo que nadie se apropió de nada, es muy larga la explicación. Lo que pasó es que después hubo una derrota importante, el estalinismo, la oclusión del tema de la mujer como un tema que se correspondía con los intereses de la clase obrera. En la clase trabajadora argentina, por ejemplo, la burocracia sindical expulsó el tema de la mujer de los sindicatos. Cuando en los sindicatos de la época heroica, la FORA, la UGT, lo que hoy llamaríamos el programa de la mujer, era parte del programa general de los explotados. Los sindicatos en su programa tenían igual salario, igual trabajo, contra los traficantes de carne humana, en el léxico de la época, contra la trata, que en esa época la trata de blancas, o sea, esa decisión es posterior. Y hay un aporte maravilloso del movimiento piquetero, que tiene fecha, que es
asamblea de la Comisión de Mujeres de la tercera ANT, que es una asamblea de 300 delegadas de la clase trabajadora que elabora un programa donde está todo. Está el divorcio, está el aborto, está la violación intramatrimonial, están los derechos de la diferencia sexual. Es la primera vez que ese hilo conductor, que se había roto alrededor de 1920, se retoma, porque es una organización de trabajadores y trabajadoras de la clase. Ahora, pasaron décadas hasta que eso fue posible. Preferiría contestarte esa pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? El socialismo ha discutido y ha elaborado en la primera, en la segunda, en la tercera internacional, afinado una posición sobre las organizaciones de mujeres en la lucha por su emancipación. Hay un libro de Daniel Gaido y de Frencia en donde ellos cuentan bastante este desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer mucho. Bueno, dale, Luis. Uno más, sí. Tengo una pregunta que no sé si es estrictamente oportuna, pero yo me muevo en un ambiente y es común que haya una cierta imagen de Eva Perón representando a la mujer y en un sentido una identidad que yo veo en mi núcleo social y de trabajo que está siempre presente. Y Jorge dio un discurso, hay muchos años atrás en la legislatura, a propósito de Eva Perón, que dejó boquiabierto a todo el sector de la burguesía que estaba en ese momento en la legislatura. Pero yo pregunto lo siguiente, ¿es necesario que establezcamos un debate político y diferenciarnos los socialistas del papel de Eva Perón y del peronismo, por en particular la imagen de la mujer como Eva Perón? ¿Es oportuno hacerlo? Oportuno no sé qué significa eso. Y está en la discusión. Cristina dice que es elitista. ¿Qué? Que es elitista. Muchas mujeres. Ella es elitista. Ella es elitista. Ah, elitista. Muchas mujeres con las cuales trabajo en el ámbito de salud se metían con la Perón. Yo no sé si es oportuno discutir puntualmente lo que representó Eva Perón y lo que significa por la mujer. La lucha de la mujer. Es una intervención. Bueno, yo no observo que haya mucho debate sobre Eva Perón ahora. De modo que si tiene un Estado mucho más público, etcétera, discutiremos. A mí me tocó estar en un programa de televisión y señalé que el arma de más peso que tuvo Perón para domesticar al movimiento obrero fue Eva Perón. Ella utilizó todo su carisma para barrer a las direcciones de izquierda de los sindicatos. Era el cuadro más anticomunista que tenía el primer gobierno de Perón. Mucha gente dice, bueno, pero como estás hablando mal de Eva Perón, mirá todo lo que hizo Eva Perón. Si no hubiera hecho eso, nunca hubiera podido tener una influencia anticomunista entre los obreros. ¿Se entiende? Es decir, cuando Perón vino a la Argentina y terminó armando las 3A, tenía margen de maniobra para hacer una porquería, porque antes había presidido un gobierno de grandes reformas sociales. Uno tiene que ver, lo mismo ocurre, digamos, ahora con el feminismo. Si el tema del feminismo es excluyente de la revolución social y de la lucha de clases, el efecto ideológico de ese movimiento obrero es devastador. Es devastador, porque se desenvuelve una ideología que, aplicada en este caso al movimiento de lucha de la mujer, se expande hasta decirle, miren, los trabajadores no van por un camino en la lucha de clases, en la organización independiente. Tienen que hacer lo mismo que las mujeres. Los obreros, los problemas obreros, la mujer y los problemas de las mujeres. Eso se llama economismo en el campo obrero, y el economismo en el campo de la mujer sería, digamos, el feminismo. Los objetivos exclusivos de la mujer. Esos objetivos de la mujer pueden ser alcanzados por la sociedad capitalista, es decir, en un régimen de servidumbre de tipo especial, no feudal, mucho más, en cierto modo, sofisticada y cruel en algunos
un aspecto fundamental que es la sociedad feudal. Las mujeres pueden conseguir su objetivo, no. El obrero, a fuerza de lucha sindical, sin luchar por el poder del Estado, del cual depende la inflación, la distribución de los ingresos, los capitales y todo lo más, ¿puede triunfar? No puede triunfar. ¿Está claro, no? El problema siempre es el poder, porque el problema de clase es el problema histórico de la humanidad. Y los otros problemas son todos concomitantes a este problema central. Por lo tanto, no es una lucha solo en el momento de la mujer, es una lucha de orden general. Absolutamente de orden general. Cuando yo decía que no hay que ser un cretino antifeminista, es decir, es porque uno tiene que respetar cómo las cosas se desenvuelven en la vida. No puede abordar las cosas con un esquema. El esquema es gris, la vida es siempre verde. Lo dijo un alemán. Entonces tiene que ver que la mujer está palpitando un proceso. Eso quiere decir que se tiene que acercar a ella sin pedirle, sacame el carnet de identidad de tal cosa o tal otra. Además, por otra parte, sin autoridad para pedir nada. ¿Se entiende? Cuando la izquierda casi un muito de masas, a lo mejor puede pedirle a alguien que saque un carnet de identidad. Pero en ningún caso se pide carnet de identidad a nadie, ni con grande ni con chico. Entonces este problema es un problema fundamental. Ahora, Evita no era feminista. No hay ninguna contradicción. Ella no sostenía los planteos del feminismo. Y acá quiero hacer una reflexión sobre el tema del sufragio. En el mundo, el sufragio se alcanzó cuando la burguesía se sintió segura de su dominio. Antes no. A ver, ¿cuándo se instauró el sufragio universal en Francia? Después que aplastaron las revoluciones de 1848, con Luis Bonaparte. ¿Cuándo se estableció el parlamentarismo? Después de la destrucción de la Comuna de París. La burguesía dijo, bueno, ahora pueden votar. Ahora que no tienen armas prácticas para derrotarnos, pueden votar. Quiero ir a un caso más cercano nuestro que por distintas razones a mí me afecta. Es el de Paraguay. Después que la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay liquidó a la mitad del pueblo paraguayo, nació la democracia paraguaya. No jodía más a nadie. En cambio, cuando había una dictadura, con Francia, Solano López y todo lo demás, jodiendo a todo el mundo por la navegación de los ríos, le hicieron una guerra brutal. Las formas políticas hay que estudiarlo en torno a los problemas reales. De lo contrario, uno se va a tragar un discurso de Carrió en cualquier momento. ¿Se entiende o no? Entonces, este es un problema complejo, difícil, especialmente en un momento en que la izquierda atraviesa en el mundo, ¿no? Toda una crisis, si uno la compara con periodos históricos anteriores. Entonces hay que hacer un trabajo político acompañando las luchas, impulsándolas sin ninguna condición y desarrollando un planteamiento político sistemático para que mujer tras mujer, etcétera, vengan a trabajar por la construcción de un partido obrero en la idea de que la victoria de las reivindicaciones femeninas va a ser obtenida por un gobierno de trabajadores. Que en una semana, como ocurrió en el caso de los bolcheviques, va a salir el derecho al aborto, va a estar 2000 años, con esta gente va a estar 2000 años con el derecho al aborto, va a salir el derecho al aborto, y van a salir otras medidas muy importantes. Porque yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, no soy una figura tan popular como para que recuerden esto, pero yo acompañé el primer unión civil de mujeres, no, en el registro civil. En la legislatura aprobamos la unión civil y yo las acompañé. Luego me fui con ellas a un local que tenían, etc. Y lo que escuché ahí fue fenomenal. Tenemos unión civil, tenemos esto y tenemos lo otro, pero no vamos a tener laburo, siempre vamos a ser discriminadas, no vamos a tener esto. ¿Se entiende o no? La opresión social al final se termina imponiendo sobre todo los marcos legales. Entonces es necesaria una lucha de clase para terminar con toda forma de sumisión, con toda forma de sumisión. Pero hay que arrancar de la sumisión estructural. Disculpen si me tomé un segundito, pero quiero decir, quiero señalar lo siguiente.
es lo esencial de lo que Marx llamaría la alienación. El hombre, a través de su trabajo contradictorio, ha construido una sociedad que lo oprime al mismo. Todos salimos toda la mañana con una agenda marcada. Ya está marcada. ¿No es cierto? Eso lo hemos construido a través de la historia y ahora pagamos el precio con la inflación, los altos precios, los despidos, la caída del salario, la explotación y todo lo demás. El problema de la mujer tiene que ver con eso, está marcado. Se ha construido una familia en disolución en el socio capitalista, las familias están en disolución, siguen reposando sobre el trabajo doméstico privado de las mujeres. El capitalismo no va a socializar nunca el trabajo doméstico, ni va a socializar la vida social de manera que la familia no sea un ámbito secreto donde ocurren enormes porquerías todavía más graves que las que ocurren en cualquier otro lugar. Es una transformación estructural histórica la que reclama la emancipación de la mujer. Entonces vamos con lo que hay, con las luchas de las compañeras a fondo, todo lo demás, y mientras tanto, esto un socialista lo tiene que explicar. Si lo hace sistemáticamente, va a tener a las mujeres que derrocaron al zar. A Omar Abarra, que nos abrió la puerta, nos ayudó a organizar, a Nora Domínguez, que se tomó el trabajo de a Jorge Altamira, cómo se compra el libro. Bueno, el libro se compra por internet, pero como es un libro electrónico, nosotros trajimos acá unas tapitas con un código. El código es lo que ponen después en internet, porque es un libro electrónico. No hay nada para vender, salvo ayudarlos a bajar el teléfono si alguien quiere ahora. Cualquier cosa, si quieren, acá alguien mandar. No tengo nada para facturar, o sea, es algo medio así como viene. Y les podemos dar un código. Si no, se meten en Baja Libros y lo compran ahí, es lo mismo. bajalibros.com, muchas gracias, estuvo hermoso, chao.